Porque bueno, preocupa y mucho a las autoridades, a las gremiales, la situación de los lácteos con Brasil. En definitiva, preocupa este futuro del Mercosur, este futuro inmediato, también las negociaciones que se estaban dando con la Unión Europea. Bueno, ¿dónde se coloca Uruguay en toda esta situación y qué sería de su conveniencia, verdad, para las próximas horas en cuanto a la negociación y demás? Tenemos un experto en la materia que nos acompaña, el doctor Ignacio Bartesagui. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. Bueno, experto en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Bienvenido, Ignacio, nuevamente al programa. Gracias por la invitación, Soledad. Bueno, íbamos a hablar la semana pasada de todo el tema coyuntural con Cataluña, que quizás nos da el tiempo de abordarlo también, pero esta situación de último momento, ¿verdad?, que nos enfrenta a Brasil en lo comercial, sin duda es la preocupación inmediata. ¿Qué nos puedes decir, Ignacio, con respecto a cómo se viene manejando, ¿verdad?, esta medida aún no del todo clara del ingreso de lácteos uruguayos a Brasil? Sí, lo primero que hay que decir es que es, por supuesto, una mala noticia porque es un sector muy relevante para el país y Brasil es el principal destino de las exportaciones de los lácteos hoy en día, ¿no? Entonces impacta económicamente a un sector que además lleva ya unos años atravesando algunas dificultades, ¿no? Y después, eso que decís de que es poco claro, tiene que ver con que no se formalizó todavía a través del Ministerio de Agricultura brasileño la prohibición de la importación de los lácteos. Y se comenta, incluso el canciller uruguayo, Nino Noboa, lo planteó, que hasta el canciller brasileño no estaba al tanto de la medida, entonces, porque no se formalizó por los canales o por las vías formales. Digamos, esto fue una declaración que hizo el ministro de Agricultura, que tomó la página web del ministerio y hizo eco en la prensa uruguaya. Y de allí empezó a darse la prohibición. Lo que estamos viendo es que es un Brasil que no es nuevo, este tipo de trabas que plantea, no es una posición nueva. En los lácteos, lo hemos visto también en el arroz, es algo que se ha dado ya en muchos sectores. Y la preocupación es que hace un mes se estaba planteando la aplicación de cuotas a los lácteos. Y ahora la prohibición de importación, que yo creo que se va a levantar esta medida a través de la negociación. Las autoridades dicen que la forma de poder alcanzar en definitiva una salida a esto es a través del diálogo y la diplomacia. Pero ¿cómo debería realmente negociar Uruguay? Que estamos ya acostumbrándonos a ver estos bloqueos de nuestros principales socios dentro del Mercosur ya de forma recurrente, ¿no? Porque no es la primera vez que Argentina o Brasil toman este tipo de medidas. Es muy recurrente en los 26 años de historia del Mercosur. Te diría que esto es más la regla que la excepción. Y eso es un gran problema. Uruguay debe negociar, porque no tenemos más remedio que negociar con nuestros socios naturales, pero también tenemos que imponer la ley, la justicia. Esto quiere decir, hay que aplicar el sistema de solución de controversias. Tenemos que de una vez decir qué Mercosur queremos. Digamos, es un Mercosur que va a aplicar estas trabas, entonces tenemos que renegociar. Porque cuando las medidas restrictivas al comercio persisten y se dice que tenemos libre comercio, bueno, hay que sincerarnos, entonces no tenemos libre comercio. Si no tenemos libre comercio, tenemos que renegociar el Mercosur. Entonces Uruguay, el camino que tiene que seguir no es de las medidas espejo, no es aplicar lo mismo, porque un país pequeño nunca le va a hacer daño a una economía grande. Vamos a contar de forma anecdótica, ¿no? Al detenerse la importación de lácteos, de forma inmediata se detuvo un camión que traía bananas de Brasil. Exacto. Como una respuesta espejo, como le dicen, a la medida tomada en Brasil, pero no funciona eso ni a corto ni a mediano plazo. No funciona, no es el camino. Pero fue para llamar también la atención de Brasil. Para llamar un poco la atención, imponer la negociación, pero lo que está claro es que Uruguay lo que tiene que hacer es negociar, no hay más remedio. ¿Y qué margen tiene Uruguay para negociar? Porque siempre estamos en lo mismo, ¿no? En definitiva, un mercado tan pequeño como el nuestro, ¿qué tanto puede imponerse frente al mercado brasileño o el argentino? Muy poco, Soledad, pero yo creo que esto ya es una discusión más de fondo. Uruguay tiene que redefinir su posición en el Mercosur. Está claro que llevamos ya muchos años esperando un Mercosur distinto, que no termina de funcionar y que además es un Mercosur que nos traba otras cosas, porque nos traba abrirnos al mundo. Porque después cuando queremos cerrar un acuerdo con China, por ejemplo, si nos dice no, usted no puede irse solo, usted tiene que negociar en conjunto. Pero por otro lado tampoco te dan el mercado regional. Entonces estamos realmente un poco completados en ese sentido. Yo creo que Uruguay tiene que una vez por todas reclamar un nuevo Mercosur. Reformularlo, pensar en otra cosa y abrirnos un poco al mundo. Y mucho más en sectores tan competitivos a nivel internacional como son nuestros sectores agrícolas o agroindustriales, que necesitan de acceso a mercados. ¿Y cuáles son los mercados que más crecen? Los que Uruguay no tiene acuerdos comerciales. O los asiáticos, por ejemplo. Los asiáticos, por ejemplo, pero tampoco tenés acuerdos con grandes consumidores como la Unión Europea, como Estados Unidos. Entonces, allí hay una decisión que tomar, que hay que mostrar firmeza. Pienso que Uruguay tiene que seguir negociando porque los socios ahí están y ahí van a seguir estando, pero hay que mirar un poquito más al mundo. Ahora, porque este episodio puntual también le da ventaja, en definitiva, a la Unión Europea en su negociación con el Mercosur. Estamos en pleno, en ese sentido.
La Unión Europea, que es bastante también proteccionista en algunos de sus mercados, ¿no? Sí, claro. Como el agrícola, Claro. porque esto además perjudica en pleno proceso de negociación con ellos una medida como esta, como la que toma Brasil con Uruguay. Y porque la señal que le das es de desorden. El lobby europeo que realmente está criticando al Mercosur en que tiene desorden en su organización y en su funcionamiento, si realmente Brasil le está trancando los lácteos a Uruguay, la señal ¿cuál es? Yo te voy a dar apertura en una negociación con la Unión Europea, pero ojo que mañana te puedo trabar, porque si se lo hago a Uruguay, un país tan pequeño, es muy probable que Brasil también después imponga alguna medida a un país europeo en el marco de ese acuerdo que se puede cerrar. Entonces, por supuesto que las señales no son buenas, son de desorden y le estás dando mucho discurso al lobby contrario al acuerdo europeo. Por eso todo este tipo de señales son muy negativas y no se están midiendo correctamente. Una de las cosas que también se critica mucho en lo que es el modo de operar del Mercosur es que en definitiva estamos siempre dependiendo del político de turno, como que las reglas dependen en definitiva de quién está en el poder, ¿no? Ahora Macri, Temer en Brasil, y que esas reglas son, digamos, manejadas según el criterio de cada cual y no por protocolos de estructuras más sólidas. Esto tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Las instituciones tienen que perdurar y pasar los gobiernos. Entonces, América Latina, gran parte de América Latina tiene problemas en políticas de Estado. Entonces estamos siempre con los vaivenes. Entonces ahora, como vino Macri, estábamos todos muy expectantes de que el Mercosur iba a cambiar, iba a ser un Mercosur mucho más económico. ¿Y después qué pasa? Después cambia de vuelta, después pasa a ser un Mercosur muy político. Ese es un gran problema que tenemos que definitivamente instalar en América Latina, la importancia de las políticas públicas y la importancia de respetar las instituciones. Porque si hay instituciones, problemas siempre van a existir entre estados. Pero ¿qué es lo importante? Que después exista dónde ir a reclamar para solucionar el diferendo. Hoy no es lo que tenemos en el Mercosur porque hoy los propios empresarios no tienen confianza en la institucionalidad del bloque. Y eso es algo que es muy difícil de recuperar. Y para ya redondear el tema de la preocupación, ¿verdad?, del sector lácteo en particular, pero bueno, me imagino que de tantos sectores que se ven golpeados por estas medidas, sí, claro. Acá estamos hablando de fuentes de empleo, estamos hablando de inversión incluso. ¿Qué consuelo, entre comillas, se les puede dar de forma inmediata a los que están más afectados por esta situación? Lo que ocurre es que este es un sector que se ha concentrado mucho en pocos mercados, ¿no? Estuvo muy concentrado en Venezuela, después se cayó el mercado venezolano, por lo que todos sabemos, y se que era el gran comprador, además, era el gran comprador, en su momento México tuvo su importancia, Cuba también tuvo su importancia, y después se focalizó en Brasil cuando se cae Venezuela. Entonces, ¿cuál es el desafío? Diversificar las exportaciones, eso es lo que le podés dar. Hay algunos indicios ahí en algún mercado africano, algo Rusia, algo China, pero ¿qué tiene que hacer Uruguay? Uruguay tiene que cerrar acuerdos comerciales para darle preferencias de acceso a los productores uruguayos actuales, pero los que podés captar si mejorás las condiciones. Entonces, el desafío es no depender tanto de un mercado, porque cuando dependés mucho de un mercado, el riesgo, cuando ese mercado te aplica alguna traba, es mucho mayor. Ignacio, ya para redondear y nos vamos al contexto internacional, que también está bueno hacer por lo menos un rápido análisis. Estamos todavía esperando si se declara o no se declara independiente Cataluña. Hay un plazo que vence el próximo lunes. Esto ya está trayendo consecuencias económicas muy importantes en ese estado. Estamos hablando de sucursales de bancos que ya están mudándose. Estamos hablando de empresas que están viendo si se quedan o se van, también con las consecuencias en el empleo para ese estado. ¿Qué se puede entender, digamos, de las consecuencias inmediatas de esta situación de tensión que ya está generando cambios? Lo primero que hay que decir, Soledad, es que esto ha sido un proceso totalmente legal. Digamos, la Constitución española no prevé la posibilidad de que la comunidad autónoma catalana se independice. Y el proceso eleccionario, la consulta popular también es ilegal. Entonces, desde el momento que todo este proceso parte de la legalidad, las consecuencias son muy graves en términos del funcionamiento del futuro Estado independiente, porque lógicamente las empresas entran en irregularidades, porque automáticamente Cataluña sale, digamos, se independiza, pero sale de la Unión Europea. Pierde el euro, los bancos no pueden seguir operando, las empresas que prestan servicios caen rápidamente en irregularidades legales y es por eso que están cambiando de sede y se van a otras direcciones. Y bueno, ¿y qué pasa con la moneda? Se cae la Unión Europea, se cae el euro, se caen los acuerdos comerciales, digamos, la gran cantidad de empresas que están instaladas en Cataluña exportan a la propia Unión Europea, cerca de 42.000 millones de dólares el año pasado. Es muchísimo dinero. Imagínate, automáticamente se aparecen nuevas fronteras. ¿Cómo puede realmente Cataluña controlar las fronteras?
con su policía autonómica es realmente muy difícil. Las instituciones, hay que crear realmente instituciones, porque cómo seguís afrontando las deudas que tiene Cataluña. O sea, lo que pierde no se dimensionó correctamente, y lo que pierde es tanto que generó este temor de corridas económicas que ya se está dando, y de impactos en las bolsas, impacto en el turismo, impacto en las inversiones, y eso provocó que el discurso del presidente catalán sea muy tímido en no poder... O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces ahora lo intiman a que sí, pero no, porque lo que quiere el gobierno español es decir, bueno, si te vas a independizar, te tengo que aplicar el artículo 155 de la Constitución, donde te voy a ir sacando progresivamente poderes autonómicos, en el sentido de que, porque está parte de algo totalmente ilegal, ¿no? Bueno, la semana que viene será clave entonces en materia de resoluciones en ese sentido, ¿verdad? Sí, pero además de la fractura social que estamos viendo también que se está generando como consecuencia de todo esto, que es ¿no? muy negativa, por supuesto. Muchas gracias, Ignacio. Como No. siempre, además lográs en poco tiempo dar explicaciones contundentes, así que te agradecemos mucho.